Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Generalmente cuando analizamos los conflictos sociales, como los que hemos vivido en los últimos días, tenemos una mirada más sociológica, más politóloga, discutimos las posturas políticas, los problemas sociales que han devenido de eso, y nos olvidamos de un elemento esencial, que es el emocional. Cómo la gente vive en su cotidianidad, en su inconsciente, en sus relaciones personales, subjetivas, este tema de los conflictos sociales. Hace pocos días hemos tenido dos tragedias, o una tragedia en realidad, que ha visibilizado la importancia, todavía no comprobada, pero sí está sobre el tapete de la discusión, la importancia que este tipo de conflictos tiene en el ámbito emocional. Una mujer que, angustiada por la situación política, se dice en la prensa, acaba matando a sus hijos e intentando suicidarse, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos, no sabemos si ha sucedido eso o no, porque a la larga lo único que podemos ver es la noticia que se da en la prensa. Pero de todas maneras eso nos lleva a preguntarnos qué está pasando con la gente después de un conflicto tan grande como en el que hemos vivido, donde nos hemos desestructurado, roto, en términos de tejido social, como sociedad boliviana. Para hablar de este tema, de la importancia de los factores emocionales en los conflictos sociales, hemos invitado a Mónica Pelliza, psicoanalista. Ella es docente del doctorado en estudios sociales del Centro de Estudios Superiores Universitarios, del CESU, es docente emérito de la Universidad Mayor de San Simón, hace muchos años, creo que todos la conocemos, practica el psicoanálisis y pertenece a la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Mil gracias por estar con nosotros, Mónica, bienvenidos a esta entrevista. Buenas noches, muchas gracias a esta invitación de Alejandra Ramírez por el CESU, y es un gusto compartir con ustedes. El gusto es nuestro. Y el gusto es nuestro porque creo que vamos a tocar un tema que es fundamental y que tú lo trabajas mucho, además, porque estás en eso, ¿no? Es decir, cómo, y creo que todos nosotros nos hemos sentido tocadas por el conflicto en términos emocionales, cómo lo que ha pasado nos ha afectado, ¿no? Y en broma se dice, pucha, he engordado 20 kilos porque con la angustia iba comiendo, otros dicen, ya no quiero comer nada. Nos hemos peleado con todos, además eso es una de las cosas que más destaca, nos peleamos entre nosotros, nos sentimos desplazados, nos sentimos mal. ¿Cómo desde el psicoanálisis se ha trabajado el tema del impacto de los conflictos sociales en las relaciones interpersonales y subjetivas de las personas? Bien, entonces a mí me parece que a lo mejor antes de pensar que es una crisis, habría que pensar cómo está organizada la vida, con ciertas variantes individuales en cada uno. El psicoanálisis, estrictamente hablando, va a tomar lo propio de cada sujeto, es decir, cómo algo de lo social afecta, realmente desorganiza algo del sujeto. Entonces nosotros podríamos decir, mira, la rutina, hacer todos los días más o menos lo mismo, organiza la vida. Aunque nos aburrimos y protestamos y estamos hartos de la rutina, pero la verdad es que la rutina estabiliza, no hay nada que hacerle. Entonces el conflicto social es una ruptura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se rompe? Se rompe algo que te organiza la vida, ¿no? Entonces, cuando eso se rompe, lo más probable es que vas a tener mucha angustia, indignación, odio, desconfianza, malestar, de todo tipo de malestar, sufrimiento, lo que vos decías, irritación, desconcierto, etcétera, ¿no? Entonces, esta ruptura, que significa como un estallido de algo que más o menos era estable, muchas veces puede tener un carácter de trauma, justamente porque rompe el equilibrio subjetivo de la persona. Por ejemplo, decir, no sé si voy a poder desplazarme, necesito trabajar, no sé si puedo llegar, ay, mis hijos, ¿dónde estarán? Estamos todos en peligro. Es decir, que una situación de crisis generalmente se la vive, se la nombra como algo peligroso. Y lo más importante del carácter de lo traumático es que el sujeto, cuando se siente traumado, se queda sin palabras, ¿no? Es como que uno dice, mira, esto no tiene nombre, ¿no? Ay, lo que está pasando en Bolivia no tiene nombre. Y eso nos hace reflexionar de que nombrar una situación
tiene un doble efecto. En un sentido, cuando uno nombra, puede decir ahora está ocurriendo esto porque hay esta explicación o esta es la forma en que yo organizo lo que me está pasando, podés tener un cierto equilibrio. O sea que el nombrar una situación es pacificante. Sí. Cuando vos crías un niño, a mí siempre me llama mucho la atención en mi consultorio de que a veces los papás no nombran tanto las situaciones, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué? ¿En qué sentido? Por ejemplo, a lo mejor le dicen, cuando vos reducís todo lo que dicen los papás durante el día es levántate, sentate, apurate, acostate, lavate los dientes, come, no pelees, no pelees. Pero nombrar una situación. El domingo viste que pasamos un día muy feliz. ¿Y por qué pasamos? Porque estábamos todos relajados y además, mira, la mamá estaba haciendo bromas. Nombrar una situación, ¿no? Y eso te ayuda a pacificarte, ¿no? Es un recurso de pacificación. O sea que mientras menos palabras tenés en tu estructuración simbólica, por ahí estás más desprotegido. Hay como la creación de un vacío, se podría decir, en la misma persona para enfrentar lo conocido. Es decir, y ahí hay un ámbito de desconocido que también se abre. Exactamente, es como que las palabras, el poder nombrar una situación, tiene un efecto pacificante. También es cierto de que los problemas psicológicos también los producen las palabras, o sea, no solamente cura, también enferma, pero por eso es que estoy tratando de transmitir la idea de nombrar para pacificar, ¿no? Entonces, las características del conflicto social en Bolivia, según como yo lo veo, ¿no? Está marcado por una dicotomía. Dicotomía significa que hay dos situaciones polarizadas, así decimos en psicoanálisis y en sociología también. Es decir, que hay un pensamiento binario, ¿no? Yo comentaba los otros días con los colegas psicoanalistas de que o sos del Víster o sos de Aurora, ¿no? Si vos mantenés la pertenencia, ¿no? O sea, yo sé que soy del Víster, yo sé que soy de Aurora, probablemente la pertenencia a tu equipo de fútbol también te pacifica, ¿no? Pero no todo el mundo pertenece o es fan de Aurora o de Víster. Entonces, cuando vos te quedás que ni lo uno ni lo otro, o sea, te quedás en el ni, en el mero vacío, ¿no? Sin pertenencia, es como si vos dijeras, ¿dónde me ubico? ¿No? Es como si vos dijeras, me puedo quedar sin lugar, estoy confundida, ¿dónde me ubico? No estoy en ninguna parte, ¿no? Entonces eso genera un vacío y verdaderamente ahí aparecen a estallar los problemas psicológicos. Este pensamiento binario es terriblemente alienante, ¿no? En el sentido de que te atrapa, porque no es un pensamiento dialéctico. Dialéctico significa de que yo puedo plantear dos ideas en oposición, pero la dialéctica me permite moverme a una tercera idea, a una cuarta, a una quinta, o sea, me permite poner esas ideas en movimiento. Me parece que parte del conflicto social boliviano que yo capto en mi consultorio está muy marcado por esta rigidez que no te permite dialectizar la situación en la cual estás viviendo. Ir más allá. Ahora eso es, y ahí vamos a continuar, yo creo que eso ha sido también creado por los intereses políticos manejados por los diferentes partidos, ¿no? Es decir, porque si nos dicotomizamos es más fácil simplificar la sociedad y más fácil imponer ideas. El enemigo es tanto, ¿no? Para algunos era la figura de Camacho, para otros era la figura de Morales, y eso tiene sus propias su propia carga simbólica también, es decir, Camacho representa a algunos. Entonces, un poco, y ahí voy a hacerte una pregunta para seguir con lo que tú estás diciendo, parecería que esa dicotomía, esa bipolarización, esa visión binaria de la sociedad también ha sido creada y por lo tanto esa crisis emocional ha sido fuertemente impulsada en el mismo conflicto por los mismos actores principales. Sí, no discuto eso, ¿no es cierto? Me parece que podríamos pensar que es algo que caracteriza a Sudamérica en este momento, pero yo hablo de lo que yo puedo constatar en Bolivia en mi consultorio. O sea, he tratado de pensar los problemas que vienen, están marcados por esto, ¿no? Y con un miedo a dialectizar, o sea, a moverse a otro
a otra idea, ¿no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, en lo político sería una lástima volver a quedar, ¿no es cierto?, trancados en una dicotomía, ¿no? O lo uno o lo otro, ¿no? Claro. Sería una lástima, pero... Ojalá entiendan, pero ese Sí. mensaje, los que hacen políticas, ¿no? Pero eso para ir avanzando justamente dialécticamente hacia Sí, otra cosa. sí, sería una lástima. Pero bueno, porque lo ideal sería moverse a otro escenario, algo Claro. que permite el crecimiento. A mí me parece que este pensamiento, esta dicotomía, este pensamiento binario es alienante, no permite el crecimiento, ¿no? Entonces es como que te estanca, es rígido, ¿no? Ahora, de cualquier manera, todo lo que es binario, ¿no es cierto?, es también algo especular. Eso de especular genera la especularidad, ¿me entendés? Porque paradojalmente yo me veo en el otro, ¿no? O sea que yo estoy mirando todo lo que hace Aurora, porque yo me veo en lo que hace Aurora. En relación a, me construyo en relación a lo que hace el otro. Exacto. Especular quiere decir eso, para aclarar un poquito eso. para el Significa eso. Por ejemplo, un niño se construye con una especularidad en el espejo y la mamá dice, míralo Juancito, mira Juan, hola Juan. Entonces el niño se construye pensando de que él es otro, ¿no? Pero él se construye con las características del otro nombrado por la madre o por el adulto, ¿no? Juan es bueno, Juan es travieso, ¿no? Entonces se construye a través de otro. Y este pensamiento binario, paradojalmente, te pone en espejo. Y todo lo que te pone en espejo promueve la agresividad. ¿Por qué? Porque yo me construyo, el yo se construye del niño a través de la segregación. Es así, ¿no? O sea, o yo o vos, ¿no? O yo o el otro. Eso me pasa a mí con mi propia imagen, ¿no es cierto? Es decir, que yo tengo una cierta agresión y una tensión con la imagen de mí misma, ¿no es cierto? Porque la forma en que yo me puedo diferenciar es con esta tensión, ¿no? También te hace pensar en los adolescentes, ¿no es cierto?, que necesitan una atención con los padres para poder diferenciarse. Claro, no llegar al punto de pegar a los padres, porque estamos en una época que algunos jóvenes pasan los límites, pero esta tensión para diferenciarse en una etapa de la vida es importante. El problema está cuando eso se pone en política, digamos, cuando se reproduce a través de este pensamiento binario, de verdad que te va empobreciendo tu espíritu, tu mente empobrece. Porque yo digo, ay no, yo tengo miedo que el otro me ataque, porque yo estoy en peligro, porque estoy en crisis, porque se rompió mi equilibrio. Y el otro me va a atacar y me va a quemar qué sé yo, mi casa, me va a quemar mis pertenencias, me va a saquear. Y el otro, ¿no es cierto?, dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice, por ejemplo, los motoqueros van a venir y me van a quemar mi casa, me van a robar las vaquitas, ¿me entiendes? O sea, que hay una especularidad que es lo que promueve el pensamiento binario, que promueve o incita a la agresión. Donde el otro siempre es malo, ¿no? Y siempre uno es bueno. Es maldito. El otro es maldito, ¿no? Y ese es el problema de todo lo especular, ¿no? Que promueve el ataque, promueve la creencia de que el otro es fundamentalmente malo. Malo. Y es el otro. El otro que, por malo. lo tanto, no tengo por qué crear puentes. Yeah. ¿Sí? Entonces, por eso digo que es una lástima que no podamos movernos de este tipo de pensamiento o de este tipo de razonamiento. Entonces, si yo estoy en un momento donde todo esto que acabo de decir me toca, ¿no? O sea, que yo me siento atacada, me siento en peligro, siento que el otro es malo, me va a hacer algo terrible a mí, a mis hijos, a mi casa, a mi perro, a todos, ¿no es cierto? Es seguro que eso es un disparador, ¿no? Sí. Para un problema psicológico muy serio, ¿no? En un sentido muy general, yo puedo decir, mira, todo el mundo está un poco apático, irritable, ansioso, lo que vos decías, comes mucho, comes poco, andas peleando con la gente, estás con taquicardia, dolor de... Intolerancia. estás con taquicardia,
dolor de estómago, estás con mucho malestar, ¿no? Exacto. Entonces, eso en psicología se llama de que hubo, eso es lo que se llama en la época contemporánea, esa palabra tan difícil que se llama estrés. Estrés. Es decir, todo lo que yo no sé qué es, yo digo que es estrés. Que muchos dicen, no es estrés, es 20, es 40, es Sí. 50. Pero, a ver, volveremos a ver los síntomas. ¿Qué vendría a ser el estrés? ¿Cómo se manifiesta el estrés? Así a grandes rasgos. Entonces, el estrés es, bueno, viene de la guerra de Vietnam, ¿sabes? Esta palabra se articula con la psiquiatría después de Vietnam, porque resulta de que los soldados que venían con serios daños psicológicos después de la guerra no tenían un seguro en Estados Unidos, o sea, no tenían una forma de beneficiarse de algún tipo de servicio económico por haber estado en la guerra y haber quedado con algún impedimento. Entonces se creó un síndrome que se llama el estrés postraumático, ¿no? Entonces por eso se popularizó la palabra estrés, pero muchas veces, ¿no?, en el siglo XX uno decía, ay no, es que está tenso, ¿no? O uno decía, no, es que está muy nervioso, ¿no? Entonces, o está nerviosa. Bueno, esos son los nombres del estrés, ¿no? Entonces, me parece que el estrés tiene una particularidad, y es de que hay una elevación de la tensión psíquica, ¿no? Vos te empezás a poner muy, muy tenso, ¿no es cierto? Freud lo llamaba una elevación de la tensión psíquica. Y esa tensión psíquica no se enlaza con una palabra, sino que se introduce automáticamente en el cuerpo. Y eso se llama angustia automática. Ya. Entonces, cuando hay una elevación de la tensión que vos no la atrapás con una palabra, sino que se te mete directamente en el cuerpo, ahí empiezan los fenómenos psicosomáticos. Te duele el estómago, tenés palpitaciones, tenés sudoración, se te cae el pelo, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Son así síntomas que sí se pueden ver de ese estrés emocional. De ese estrés. Y generalmente cuando hacemos una entrevista psicológica, rastreamos dónde se produjo y tratamos de organizar palabras para atraparlo, ¿no? Para que no quede suelto patinando, ¿no? Nombrar lo que tú decías al principio. Tratamos de nombrarlo, ¿no? Y dialectizarlo. Perfecto. No volverlo rígido. Entonces, bueno, eso, ¿no? Otra particularidad de lo que estoy diciendo es que, a ver, la realidad subjetiva, la forma en que nosotros pensamos la realidad, ¿no es cierto?, están los hechos, pero yo frente a los hechos los nombro según mi propia crianza, como yo fui criada, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso, qué sé yo, porque mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, no sé, que nadie me quiere, ¿no? Es muy probable que yo pueda leer una crisis social diciendo es que el gobernante no nos quiere, ¿no? O sea, el gobernante no me quiere, ¿no? Me rechaza. Es decir, haces ¿cómo lo llaman? Traspaso de tu individualidad a un contexto social. Exacto, es como que vos haces una lectura del contexto social a partir de tu propia realidad, ¿no? De tu propia conformación subjetiva, de tu propia tela subjetiva, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso nadie me escucha, ¿no? ¿Y por qué nadie te escucha? Porque mi mamá, mi papá, ¿no? Y yo le decía y no me escuchaban, yo soy la que nadie escucha. Yo leo la crisis como y no se nos escucha, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el psicoanálisis te dice de que en realidad uno busca cómo cada uno construye la realidad según su propia fantasía, vamos a llamarlo así, según su propia construcción. Entonces, nosotros generalmente lo que hacemos es, nadie me quiere, nadie me escucha, Evo no me escucha, Camacho no me escucha, el otro no me escucha, me ataca. Eso nosotros lo agarramos y tratamos de tomar esa nominación y pensarla en la vida del sujeto. Y la pensamos en la vida del sujeto para desatarlo, ¿no? Y capaz que
podamos ver cómo él puede construir o inventar otra forma de colocarse con el mismo hecho. Ahora, eso supone un trabajo individual muy fuerte, ¿no? Con cada uno de ellos. Sí. Es decir, no se puede sacar la solución en un momento de crisis. No. Y eso supone un trabajo muy largo. Sí. Entonces, ¿cómo los psicoanalistas trabajan en estos momentos de conflictos como los que estamos viviendo? Bueno, nosotros tenemos un tipo de abordaje que se llama de urgencia, ¿no? Entonces, lo importante en una entrevista psicológica, que puede ser una, pero también en los hospitales el psicoanálisis hace lo mismo. Una particularidad de Cochabamba y de Bolivia, yo diría en general, es algo que nos caracteriza, nos particulariza, es que el psicoanalista está mucho en la calle, ¿no? O sea, tenemos mucha relación con la calle, no estamos encerrados en nuestros consultorios. Los colegas con los cuales yo trabajo están en distintos hospitales, están en distintas instituciones, permanentemente hablan y conversan con los problemas en la calle. Me incluyo dentro de esta dialéctica. Entonces, una entrevista psicológica, ¿no es cierto?, te tiene que servir, es muy importante cuando el psicoanálisis te propone hablar y te escucha, pero te escucha de una forma que la entrevista te tiene que producir algo útil para tu vida, ¿no? Entonces, si vos en una entrevista, en un encuentro con un psicoanalista, podés llegar a una conclusión, que te es útil para tu vida, un encuentro realmente es todo un evento, ¿no? Es un acontecimiento, ¿no?, para un sujeto, ¿no? Entonces, es como servirse de la palabra y de la escucha con el psicoanalista para volver a insertarse de alguna manera en su vida. Encontrar palabras, tal vez, sería de nombrarlo y ahí vas a ir avanzando. Sí, pero tiene que ser algo que te sirva, ¿no? Que te sirva para... Ahora, en el psicoanálisis ustedes no dan la solución, es uno mismo que tiene que encontrar la solución, tengo entendido. Y en una de estas reuniones de urgencia, ¿cómo pueden trabajar ese aspecto? Es mucho más participativo el psicoanalista, ¿no? O sea, participa más y empuja, ¿no?, a que se encuentre y va jalando, porque viste que la formación de un psicoanalista es muy larga, ¿no? Sí. Entonces, lo que... tiene que rápidamente poder captar un poco por dónde va el nudo del sujeto para ayudarlo a producir en una, dos o tres entrevistas qué es lo que a él le sirve para poder enfrentar una crisis. Ya, ahora eso se complejiza un poquito más ahora, y ahí sí quisiera que tus ideas como psicoanalista con el tema de las redes, ¿no? No sé, yo creo que a todos nos ha ocurrido, y hablando con la gente, nos ocurría, llegaba un momento en que decíamos, ya no voy a ver más redes, además que estábamos encerrados en nuestras casas, o estábamos en los lugares de bloqueo, o estábamos sin poder salir, pero no podías dejar, y ahí habían tantos mensajes que corrían. ¿Cómo ustedes ven este tema, la influencia de las redes en estos problemas de conflictos sociales, y cómo enfrentar? No se trata de decir, uno conscientemente decía, ya no voy a ver, pero igual volvía a las redes. Bueno, mira, el tema es, digamos, qué lugar tiene la red en relación al sujeto, porque tiene una idea colectiva de circulación de información, pero cuando hay una crisis que es una ruptura de un orden, hay confusión, ¿no? Y la red entra en la categoría de un otro al cual yo me dirijo como sujeto, ¿no? Y como yo estoy en una crisis con la idea de que el otro es malo, ¿no?, es muy probable que prácticamente todo lo que digan las redes, de una forma o de otra, yo lo lea como un ataque. Aunque si yo soy de Víster, estaba por decir de Boca, si yo soy de Víster, aunque estén los fans de Víster, por ahí de la Aurora, tío. Sí, por ahí igual me siento atacada, ¿no? Entonces, la forma en que yo trato al otro, lo aplico en las redes, ¿no? Y eso es lo que ustedes en estas entrevistas de emergencia, de urgencia, van trabajando. Tal vez los que más en crisis han entrado en esta última época, sobre todo después de la salida de Morales del gobierno y el inicio de un proceso, yo no sé si de transición, pero donde estamos todavía tal vez reconstruyendo o tal vez yéndonos hacia un destino peor,
son los del medio, es decir, porque los que tienen en esa dicotomía que nos han obligado a crear, sí, los que están de uno u otro, como que no tienen, creo que tienen menos problemas a los del medio, que dicen, sí, pero este tampoco, ¿no? Entonces uno queda en crisis. Y creo que son los que más en crisis están. sí. Entonces ustedes, tengo entendido, están proponiendo un grupo, están ofreciendo un grupo que está trabajando para enfrentar estos problemas que están surgiendo, y quería, que nos queda muy poco tiempo, pero quiero mostrar la Sí. lista, que nos hables un poco de esta iniciativa que están desarrollando. Perfecto. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Mundial de Psicoanálisis y acá en Cochabamba tenemos una institución que se llama la ANEL, la Nueva Escuela Lacaniana, y acá tenemos 8 colegas que ofrecen un servicio gratuito, no un tratamiento gratuito, sino esta clínica de urgencia, ¿no es cierto?, de contenerte, de sacudir un instrumento, que tengas algo útil con qué enfrentar la crisis. Entonces, acá en la pantalla están el nombre de los colegas, y Cristina Borda, ahí está su teléfono, es la encargada de coordinar el trabajo con los colegas. No sé si pueden volver a mostrar el teléfono. Ahí está el teléfono de Cristina Borda, y Sí. tenemos 7 psicoanalistas, ¿verdad? Son 8, 8 sí. psicoanalistas que están trabajando en esta clínica de urgencias para las personas que están viviendo, como todos estamos viviendo, Sí. de una forma emocionalmente conflictiva, todo este proceso del conflicto que estamos viviendo. Y bueno, yo creo que eso va a ser fundamental para no negar. No sabemos si es cierto o no es cierto, no sé si ustedes han hecho el seguimiento de esta señora que llega a matar a sus hijas Sí. por el estrés emocional, para no llegar a estas situaciones, Sí. o para un poquito salir de estas peleas cotidianas con las que estamos todos los días metiéndonos, Sí. es decir, personas que ya no se hablan, nos odiamos, Sí. y para salir de eso, tal vez Sí. esta sea la situación. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Mónica. Bueno. Mil gracias por estar con nosotros hoy. Más bien, muchísimas gracias, Alejandra, y al CESU, y bueno, saludos a la audiencia. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.